Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar a escribir nuestro cuento. ¿Se acuerdan que antes de las vacaciones estuvimos haciendo actividades sobre qué lugar elegían ustedes para que sea el cuento, cuáles querían ustedes que sean los protagonistas del cuento también, y qué iba a pasar en el cuento, ¿sí? Bueno, la mayoría había dicho que los protagonistas iban a ser superhéroes, ¿sí? Los superhéroes que ustedes fueron armando. Después, ¿qué iba a pasar en Derqui? Habíamos coincidido la mayoría en que la historia iba a pasar en Derqui, ¿sí? ¿Y cuál era el conflicto? ¿Qué es lo que iba a pasar? Iba a pasar que iban a luchar estos superhéroes contra el coronavirus, ¿sí? Lo tenemos que armar bien ahora. Bien, para empezar un cuento, lo primero que tenemos que hacer es empezar a escribirlo. ¿Cómo empieza un cuento? ¿Sí? Acá tenemos a Supermax, el cuento que venimos leyendo nosotros, que es un cuento que no es clásico, no es un cuento tradicional, ¿sí? Entonces, este cuento, que ahora nos vamos a fijar cómo empieza, no empieza igual que los demás. Por ejemplo, yo acá tengo Los Tres Chanchitos, que es un cuento clásico, tradicional. ¿Qué quiere decir un cuento tradicional? Que hace muchos años que existe y que va pasando de generación en generación. Que nuestras abuelas nos contaban este cuento, nuestras mamás también, y nuestras bisabuelas también lo sabían. Y muchas generaciones más atrás, ¿sí? Se va modificando un poquito la historia porque al contarlo, al ir de boca en boca, hay algunos detalles que se van perdiendo o algunos detalles que se van agregando. Bien, los cuentos clásicos comienzan de una manera especial, ¿sí? Pero nuestro cuento no va a ser un cuento clásico, porque se trata de superhéroes, y los superhéroes hace millones de años atrás no tenían su cuento propio, entonces no es un cuento tradicional, ¿sí? Porque no pasó de generación en generación. Entonces vamos a ver los tres cerditos, a ver cómo empieza. Fíjense cómo empieza. Había una vez tres chanchitos. Sí, los cuentos clásicos empiezan con había una vez. Acá tengo otro, a ver, que se llama El traje nuevo del emperador. ¿Cómo empieza? Hace muchos años existió un país muy rico. Entonces, había una vez, hace muchos años. Esos son comienzos de cuentos tradicionales o cuentos clásicos. Acá tenemos Pulgarcito. A ver cómo empieza Pulgarcito. También había una vez un pobre campesino. También empieza con había una vez. Después tenemos Aladino. A ver cómo empieza Aladino. Hace muchos años atrás. ¿Sí? Después tenemos a Cenicienta, que Cenicienta es un cuento clásico, ¿o no? Porque todo el mundo lo conoce. Y dice, había una vez. Y por último tengo acá a Caperucita Roja, que vamos a ver cómo empieza, también con había una vez. Fíjense, todos los ejemplos que yo les mostré son de cuentos clásicos tradicionales. Todos empiezan con érase una vez, había una vez, hace muchos años atrás. Entonces, si nosotros no queremos que nuestro cuento, el que vamos a inventar nosotros, sea un cuento clásico, vamos a tener que pensar cómo lo podemos empezar. Entonces, ahora, después de que vean este video, van a ir rápido al canal de YouTube y van a ver el capítulo número 1 de Supermax para escuchar a ver cómo empezó ese cuento, que no es un cuento tradicional. Entonces nos va a dar una idea de cómo empezar el nuestro. A ver, vayan a fijarse y me cuentan.